Buenas, en este video continuaré con la sinopsis del libro Otro Lacan de Alfredo Edelstein. El siguiente título que orientó mi lectura fue: ya no son las de Freud, sino que son la lingüística, la lógica, la topología y la antifilosofía. Lacan, en el seminario 12, clase del 6 de enero de 1965, afirma: nada se ha teorizado de la experiencia. No es suficiente saber hacer algo, dar vuelta a un vaso, esculpir un objeto, para saber sobre qué se trabaja, de dónde la mitología ontológica. Lo que Lacan explicita en estas líneas es que de la experiencia no se sustentan las teorías. Esto se lo puede relacionar con que éstas adquieren su validez por las demostraciones lógicas, confrontación de ideas con otras ideas, y que cuando se practica el psicoanálisis a la inversa, se cae en una ontología que, primero, autoriza y valida ideas por quien lo dijo, constituyendo un saber amo, y segundo, detiene todo intento de abstraer y formalizar cuando lo que se presenta como límite de la experiencia analítica es el goce del cuerpo. Esto en la clínica se traduce, por ejemplo, al problema de la responsabilidad subjetiva, es decir, que uno se tiene que hacer cargo de su inconsciente y su goce. Frases como uno es así y no va a cambiar, hay que aliarse con el goce en un saber hacer. Edelstein diagnostica que el psicoanálisis actual atraviesa un periodo anticogitativo. Zanjado este problema, se retoma la discusión del retraso del psicoanálisis respecto del avance de las ciencias a partir de la pronunciación de Lacan en Quizás en Vincennes, en la que afirma: quizás en Vincennes se incorporarán las enseñanzas en las que Freud formuló que el analista debía apoyarse, no tanto para qué su análisis ha servido, sino de qué su análisis se sirvió. Hay que tener en cuenta el contexto de esta cita, producto del Mayo francés, protesta de los universitarios contra el capitalismo, el autoritarismo y el imperialismo. En la década del 70 se funda la Universidad de Vincennes, que sería una institución libre y que sostendría la causa del Mayo francés. Entonces Lacan afirma que quizás en Vincennes se enseñaría el psicoanálisis, no desde lo que Freud dijo o vivenció en su clínica, para fundamentar lo que uno hace en la práctica como psicoanalista formado, sino que se tendrá por objetivo analizar qué ciencias utilizó y qué aportó a cada una, dónde residiría realmente una relación con otras disciplinas, y no la extraterritorialidad que se mencionó anteriormente. Dice Lacan, de que estas ciencias encuentren en su experiencia, la del analista del psicoanálisis, la ocasión de renovarse. Para Freud, entonces, siguiendo su texto, ¿debe enseñarse el psicoanálisis en la universidad? En una institución de tal calibre se debería enseñar medicina. Y como disciplinas complementarias, historia de la cultura, mitología, historia de la literatura y filosofía de la religión. Lacan, en esta pronunciación en Vincennes, propone que las ciencias en que debe sostenerse el psicoanálisis ya no son las de Freud, sino que son la lingüística, la lógica, la topología y la antifilosofía. La discusión y la relación con las ciencias ha cambiado, porque Freud en su esfuerzo racionalista ha fracasado, pero también ha avanzado, porque si bien sus descubrimientos han trastocado y cuestionado saberes de la medicina, de la filosofía, de la religión, entre otras, que se consideraban hechos, no se ha separado nunca de ellas.
y nada más marcado que su giro biologicista de 1920, porque Freud estaba profundamente influenciado por el romanticismo alemán de su época, como ya se ha expuesto anteriormente. No porque haya rechazado las ciencias que propone Lacan, que es importante aclarar, Freud jamás reflexionó sobre ellas, jamás se pronunció sobre ellas, y más aún de la lingüística estructural, que era una ciencia naciente, promediando la década de los años 20. Ahora bien, Freud no debería responder por las ciencias que utilizó antaño, sino que son los psicoanalistas de hoy en día que deben responder por este atraso. Es más, gracias a de lo que él se sirvió, que pudo tener una vía abierta al psicoanálisis. Fue Lacan quien asumió la apuesta y la valoración del sentido del descubrimiento de Freud, que es el inconsciente, y no a la letra de Freud. Es a la letra freudiana a la que se remiten los lacanianos cuando hablan de retorno a Freud. Se embaucan respecto a esto. Entonces, Lacan, de las ciencias que se sirvió y de lo que aportó a ellas, fue, respecto de la lingüística, que, afirma Lacan, se dé por campo eso que designó Lalage para soportar el inconsciente. Lalage no figura en los diccionarios, que remite a dicción, que a su vez remonta a la poesía y a la retórica, sino que más bien es asunto de gramática, y es a lo que los lingüistas acceden gracias a los aportes del psicoanálisis. Respecto de la lógica, afirma, a condición de que se le acentúe como siendo ciencia de lo real, por permitir el acceso del modo de lo imposible. A la lógica se le atribuye la tarea de dar con la verdad de las proposiciones. En cambio, Lacan le designa la tarea de ser la ciencia de lo real, que no tiene que ver con buscar la verdad, sino lo imposible de escribir en álgebra. En lo que atañe a la topología, dice, entiendo matemática, y sin que nada todavía del análisis pueda a mi juicio invertirla. Es decir, no se trata de metáforas o juegos poéticos para darse a entender, como sostienen sus lectores y discípulos, sino que permite formalizar objetos abstractos en torno a lo cual existe lo real. Dice Lacan en El objeto en psicoanálisis. Esta topología, que se inscribe en la geometría proyectiva y las superficies de análisis situs, no ha de tomarse, como ocurre con los modelos ópticos de Freud, con rango de metáfora, sino como representando realmente la propia estructura. Por último, antifilosofía. Dice, con gusto a la intitularía la investigación de lo que el discurso universitario debe a su suposición educativa. No es la historia de las ideas, cuán triste que lo llevará a cabo. Es decir, denuncia la filosofía de inflexión universitaria, de tradición ontológica y sostenida por la figura del discurso, por la figura del amo maestro, y de una transmisión que más que reflexiva y estimuladora del pensamiento, es un recitado de las historias de las ideas. En la clase 10 del seminario 17 dice, la filosofía ha desempeñado el papel de constituir un saber amo.